es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a su programa Ansias del Cielo. Empezamos con una oración para poder disponer el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres el verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a poder compartir un libro muy bonito que nos va a ayudar un montón también como desarrollo personal a madurar en varios aspectos de nuestras vidas. Este libro se llama La libertad interior, de Jacques Philippe. Este libro, si bien es cierto, por su título nos puede llevar a pensar que es un libro que netamente se va a centrar en lo espiritual. Sin embargo, justamente porque la persona es un ser integral, biopsicoespiritual, este libro aporta mucho a esa perspectiva, a esas dimensiones que se integran en la unidad que somos como persona. Pues este libro nos comparte mucho sobre la libertad y comparte bastante de cómo la aceptación de sí, de uno mismo, de los demás, del sufrimiento inclusive, nos va a ayudar a vivir en una recta libertad, ¿no? Cómo es que el vivir el presente un día a la vez también nos va a desatar de aquellas esclavitudes que tenemos en nuestras angustias, en nuestras ansiedades, en nuestras tensiones, pensando en lo que va a pasar o en lo que ya pasó. El dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Cómo es que estas virtudes teologales influyen bastante en el desarrollo de nuestra libertad en sí. Y de la ley a la gracia, ¿no? Lo que viene a ser la gratuidad del amor. Cómo es que el amor nos hace libres. El verdadero amor nos hace libres, ¿no? Y sobre la pobreza espiritual que nosotros podamos desarrollar en relación a la libertad. Principalmente he considerado poder compartir con ustedes la primera parte, que es la más extensa de las 5, que viene a ser libertad y aceptación. Porque acá nos hablan mucho sobre la conquista de la libertad, la aceptación de uno mismo que es tan importante, la aceptación del sufrimiento también, al que no es que necesariamente nosotros lo hayamos generado desde propiamente nuestra voluntad en muchas ocasiones, sin embargo, pues se da la aceptación de los demás y bueno, posteriormente las otras unidades que ya para que les haremos unos pincelazos para que también ustedes lo puedan degustar leyendo este libro que es muy muy bonito, ¿no? Entonces pues en lo que va del objetivo del libro en sí, ¿no? Nos dice que la afirmación fundamental que queremos desarrollar es muy simple, pero de gran alcance. El hombre conquista su libertad interior en la misma medida en que se fortalecen en él la fe, la esperanza y la caridad.
Y pues en la primera unidad, que viene a ser lo de libertad y aceptación, vamos iniciando con lo que viene a ser la conquista de la libertad, ¿no? La libertad y la felicidad. El hombre no ha sido creado para ser esclavo, sino para dominar la creación. No ha sido creado para ser, no hemos sido creados para ser esclavos de nuestros instintos, no hemos sido creados para ser esclavos de tantas corrientes e ideologías que hoy de cierta manera influyen en nosotros y nos encaminan a ser esclavos, nos quitan la libertad, inclusive en esa libertad nos quitan la identidad, ¿no? Entonces, acá algo muy bonito que dice es que por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, los espacios limitados le resultan insoportables y guarda en su interior una necesidad irreprimible de absoluto e infinito. Ahí reside su grandeza y en ocasiones su desgracia. Por otro lado, el ser humano manifiesta tan gran ansia de libertad porque su aspiración fundamental es la aspiración a la felicidad y porque comprende que no existe felicidad sin amor, ni amor sin libertad. Y así es exactamente. El hombre ha sido creado por amor y para amar, y solo puede hallar felicidad amando y siendo amado. Como dice Santa Catalina de Siena, el hombre no sabría vivir sin amor. Entonces, pues, es algo que a mí me tocaba bastante porque realmente siempre nosotros anhelamos un y para siempre, felices para siempre. Pero ese para siempre, hablándolo en el sentido humano, en la naturaleza humana, tiene un fin cuando nosotros partimos a la eternidad. Pero en realidad nuestra alma sí cumple un para siempre, porque estamos hechos para la eternidad, porque el alma pasa y trasciende a la vida eterna. El cuerpo se queda, pero el alma trasciende. Entonces ahí es donde se concluiría ese anhelo de eternidad, ese anhelo de para siempre, ¿no? Y pues acá justamente nos dice eso, ¿no? Que guarda en su interior una necesidad irreprimible de absoluto e infinito, de algo más grande, de algo más sorprendente. Y es algo más sorprendente, en verdad, pues de cierta manera desarrolla nuestra felicidad. Y esa felicidad nos hace sentir libres, ¿no? Desde acá en la tierra inclusive. Y la frase de Catalina de Siena que citan acá completa, que es la última, es: el alma no puede vivir sin amor, necesita siempre algo que amar, pues está hecha de amor y por amor la cree, ¿no? Entonces, pues, otra parte que podríamos compartir también es la que cita Santa Faustina Kowalska, ¿no? El autor cita estas dos santas y dice: ¿por qué el mundo de Teresa, humanamente tan pequeño y pobre, produce esa impresión de amplitud? ¿De dónde esa sensación de libertad? ¿De dónde esa sensación de libertad obtenida del relato de su vida en el Carmelo? Muy sencillo, es que Teresa ama intensamente, está abrazada de amor a Dios, de caridad hacia sus hermanas y carga con la iglesia y con el mundo entero con la ternura de una madre. Este es su secreto. El pequeño convento no la oprime porque ama. El amor todo lo transforma y da un toque de infinitud a las cosas más vulgares. Todos los santos han vivido la misma experiencia, y acá cita a Faustina Kowalska. El amor es un misterio que transforma cuando toca en algo bello y agradable a Dios. El amor de Dios hace libre al alma. Es como una reina que no conoce la opresión de la esclavitud, exclama Santa Faustina Kowalska en su diario espiritual. Y pues es en nuestros corazones donde nos angustiamos. En ellos está el origen de nuestra falta de libertad. Si amáramos más, el amor daría una dimensión infinita a nuestras vidas y nunca volveríamos a sentirnos oprimidos. Nuestra falta de libertad proviene de nuestra falta de amor. Nos creemos víctimas de un contexto poco favorable cuando el problema real y con él su solución se encuentra dentro de nosotros. Es nuestro corazón el prisionero de su egoísmo o de sus miedos.
Es él el que debe cambiar y aprender a amar, dejándose transformar por el Espíritu Santo. Quien no sabe amar siempre se sentirá en desventaja. Todo le agobiará. Quien sabe amar no se creerá encerrado en un sitio. Esto es lo que me ha enseñado Santa Teresita y me ha hecho comprender también otra cosa importante que desarrollaremos más adelante. Nuestra incapacidad para amar proviene muchas veces de nuestra falta de fe, de esperanza y de caridad. Acá el autor va a citar muy seguido a Eti y Lesum, que es un testimonio en nuestros tiempos, ¿no? Eh, ella ella nos comparte, comparte, ¿no?, su testimonio y dice, el autor dice, refiere, me gustaría mencionar brevemente otro testimonio más reciente de libertad interior, un testimonio muy diferente y a la vez muy cercano del de Santa Teresita del Niño Jesús, y que causó en mí una fuerte impresión. Se trata de Eti Ilesum, una joven judía muerta en Auschwitz en septiembre de 1942. Su diario se llegó a publicar en 1981. La historia de su alma se desarrolla en Holanda durante la época en que se intensifica la persecución nazi contra los judíos. Gracias a un amigo, sin llegar a ser explícitamente cristiana, Eti, descubre los valores del cristianismo. La oración, la presencia de Dios en su interior, la invitación evangélica a abandonarse confiadamente en la providencia, como estos valores que ella descubrió, ¿no? Es conmovedor comprobar cómo esta joven afectivamente muy frágil, pero animada por una fuerte exigencia de coherencia consigo misma, se entrega a vivir estos valores y al tiempo que le son progresivamente arrebatadas todas sus libertades externas. Descubre dentro de sí una felicidad y una libertad interior que en adelante nadie le podrá arrancar. Aunque luego tendremos ocasión de citar algunos pasajes de sus escritos, veamos uno de ellos especialmente esclarecedor sobre su experiencia espiritual. Y acá citan lo que ella comparte en sus escritos, ¿no? Esta mañana, paseando en bicicleta por el Estadio Cade, he disfrutado del amplio horizonte que se descubre desde los alrededores de la ciudad, mientras respiraba el aire fresco, que todavía no nos han racionado. Por todas partes se ven carteles en los que se prohíbe a los judíos transitar por los senderos que conducen al campo. Pero por encima de ese poquito de carretera nos queda permitido, se extiende el cielo entero. No pueden nada contra nosotros, absolutamente nada. Pueden hacernos la vida muy dura, pueden despojarnos de algunos bienes materiales, pueden quitarnos la libertad exterior de movimientos. Pero es nuestra lamentable actitud psicológica la que nos despoja de nuestras mejores fuerzas. La actitud de sentirnos perseguidos, humillados, oprimidos. La de dejarnos llevar por el rencor. La de envalentonarnos para ocultar nuestro miedo. Tenemos todo el derecho de estar de vez en cuando tristes y abatidos porque nos hacen sufrir. Es humano y comprensible. Y sin embargo, la auténtica expoliación nos la infligimos nosotros. La vida me parece tan hermosa y me siento libre. Imagínense en qué situación ella nos expresa eso. Dentro de mí, el cielo se despliega tan grande como el firmamento. Creo en Dios y creo en el hombre, y me atrevo a decirlo sin falsa vergüenza. Soy una mujer feliz. Y sí, me vuelco en alabanzas a esta vida en el año del Señor, hoy y siempre del Señor. ¿Qué año es de la guerra? Ahí termina su escrito que nos compartieron en esta parte. Y bueno, también nos comparten en un párrafo la libertad interior, libertad de creer, de esperar y de amar. La libertad, esa libertad soberana del creyente, consiste en que éste, en cualquier circunstancia y gracias a la asistencia del Espíritu Santo, que ayuda a nuestra debilidad, cuenta con la posibilidad de creer, de esperar y de amar.
El amor, solo él es capaz de vencer el mal con el bien, de obtener un bien del mal. Y la pregunta que capaz muchas veces nos podríamos hacer, el acto de libertad, ¿elegir o aceptar? La libertad no es solamente elegir, sino aceptar lo que no hemos elegido. Me gustaría resaltar la importancia de este modo de ejercer la libertad. El acto más elevado y fecundo de libertad humana reside antes en la aceptación que en el dominio. El hombre manifiesta la grandeza de su libertad cuando transforma la realidad, pero más aún cuando acoge confiadamente la realidad que le viene dada día tras día. La aceptación de lo que no ha elegido. ¿Cuántas situaciones tenemos nosotros que no elegimos día tras día? Y muchas veces nosotros caemos en esclavizarnos de lo que esa situación nos suscite. Sin embargo, somos libres al aceptar esa situación. Y con la ayuda del Espíritu Santo, como lo decía en el párrafo compartido anterior a este, definitivamente pues nos va a reconfortar dentro de esa debilidad que nosotros podamos sentir por tener que acoger y aceptar ese momento que no hemos elegido pasar, pero que podemos aceptarlo y ahí poder radicar nuestra libertad interior. No podemos ser verdaderamente libres si no aceptamos no serlo siempre. Quien desea acceder a una verdadera libertad interior debe entrenarse en la serena y gustosa aceptación de multitud de cosas que parecen ir en contra de su libertad. Las situaciones que nos hacen crecer de verdad son precisamente aquellas que no dominamos. Y acá citan una parte que dicen: la mayor ilusión del hombre es la de dominar su vida, porque la vida es un don que por su misma naturaleza escapa a todo intento de ser dominado. Las situaciones que nos hacen crecer, madurar, en las que nos vemos acrisolados, en las que nos vemos realmente pues exhortados a dar más de nosotros, a madurar realmente en todos los aspectos, son precisamente aquellas que no dominamos. Porque realmente esas situaciones nos van a hacer descubrir algo más de nosotros, algo nuevo, ver otras vías, otras soluciones. Y más aún si es que el recurso para eso somos nosotros mismos, ¿no? Eso definitivamente, por más que nos duele en el momento, por más que nos pese un montón, nos va a ayudar a madurar bastante. En esa madurez integral que vamos a alcanzar, nos va a ayudar a alcanzar pues la libertad, ¿no? Alcanzar la libertad, a desarrollarnos. Ahora nos comentan sobre la rebelión, la resignación y la aceptación dentro de todo lo que implica aceptar estas cosas, ¿no? La rebelión suele ser la primera reacción espontánea frente al sufrimiento. El problema está en que no resuelve nada. La resignación, que puede sucederle luego de la rebelión, es cómo me doy cuenta de que soy incapaz de cambiar tal situación o de cambiarme a mí mismo. Como me doy cuenta, de que soy incapaz de cambiar la situación o de cambiarme a mí mismo, termino por resignarme, ¿no? Al lado de la rebelión, la resignación, puede representar cierto progreso en la medida en que conduce a una actitud menos agresiva y más realista. Sin embargo, esta es insuficiente. Es insuficiente. Quizás sea una virtud filosófica, pero nunca cristiana. ¿Por qué? Porque carece de esperanza. La resignación constituye una declaración de impotencia sin más, aunque puede ser una etapa necesaria. Resulta estéril si se permanece en ella. Y la actitud que conviene aspirar es la aceptación. Con respecto a la resignación, la aceptación implica una disposición interior muy diferente. La aceptación me lleva a decir sí a una realidad percibida en un primer momento como negativa, porque dentro de mí se alza el presentimiento de que algo positivo acabará brotando de ella. En este caso existe pues una perspectiva esperanzadora. Así, por ejemplo, puedo decir sí a lo que soy a pesar de mis fallos,
porque me sé amado por Dios, porque confío en que el Señor es capaz de hacer cosas espléndidas con mis miserias. Santa Teresita del Niño Jesús acá citan, por ejemplo: el amor es tan poderoso que sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en mí. Aceptar mis miserias, por ejemplo, es confiar en Dios, que me ha creado tal y como soy. Este acto de aceptación implica la existencia de fe en Dios, de confianza en Él y también de amor, pues confiar en alguien ya es amarle. En cuanto hay algo de fe, esperanza y caridad, automáticamente hay también disponibilidad a la gracia divina. Hay acogida de esta gracia y más pronto o más tarde hay efectos positivos. Y bueno, eso es en cuanto a lo que viene a ser lo que podemos compartir de lo que es la conquista y la libertad, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene a ser libertad y felicidad, está la aceptación de uno mismo también, que es tan importante, ¿no? Porque quien no se conoce, no se acepta, no se supera, no será libre. Será siempre esclavos de lo que supone ser o idealiza querer ser, pero nunca de lo que realmente es, ¿no? Y seguiremos esclavos de nuestros defectos, de nuestras miserias, de nuestros vicios que tanto nos atan. Entonces, en lo que viene esta parte de la aceptación de uno mismo, nos dice: en la vida lo más importante no es tanto lo que nosotros podemos hacer como dar cabida a la acción de Dios. El gran secreto de toda fecundidad y crecimiento espiritual es aprender a dejar hacer a Dios. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. Y es que el amor divino es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que hagamos nosotros, ayudados de nuestro buen juicio o nuestras propias fuerzas. Así pues, una de las condiciones más necesarias para permitir que la gracia de Dios obre en nuestra vida es decir sí a lo que somos y a nuestras circunstancias. La persona a la que Dios ama con el cariño de un padre que quiere salir a su encuentro y transformar por amor no es la que a mí me gustaría ser o la que debería ser, es sencillamente la que soy. Dios no ama personas ideales o seres virtuales. El amor solo se da hacia seres reales y concretos. A Él no le interesan santos de pasta flora, sino nosotros, pecadores como somos. Imagínense, muchas veces nosotros cuando ya empezamos el camino de conversión nos sentimos un poco cruzados de manos, de pies, atados, no sabiendo qué hacer, sintiéndonos un poco oprimidos y ahora qué, y no puedo hacer esto porque todavía no soy así, no he alcanzado esta virtud. Pero el Señor justamente nos quiere en esa miseria y en esa debilidad, libres, sin esos estereotipos, para que más bien sea Él que en esa libertad que le podamos ofrecer pueda accionar su gracia. Y desde esa libertad donde Él pueda accionar su gracia, nosotros también podamos servirles y podamos ser testimonios y testigos de su amor y de su misericordia. La libertad de ser pecadores, la libertad de ser santos. Me refiero más bien a que nuestra condición de pecadores no nos aniquila, comenta el autor. Dios conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero no nos condena ni se escandaliza de ellas. La mirada que Dios nos dirige nos autoriza plenamente a ser nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestra incapacidad. Nos otorga el derecho al error y nos libera de esa especie de angustia u obligación que no tiene su origen en la voluntad divina, sino en nuestra psicología enferma, y que con frecuencia hace presa en nosotros la obligación de ser, al fin y al cabo, otra cosa distinta de la que somos. Bajo la mirada de Dios, nos sentimos liberados del apremio de ser los mejores, los perpetuos, los ganadores, y podemos vivir con el ánimo tranquilo, sin hacer continuos esfuerzos por mostrarnos como en nuestro mejor día, ni gastar increíbles energías en aparentar lo que no somos. Podemos sencillamente ser como somos. No existe mejor técnica de relajación que esta: apoyarnos como niños en la ternura de un padre que nos quiere como somos.
Dios es capaz de hacer pecador un santo. Su gracia puede hacer realidad ese milagro y hay que tener una fe sin límites en el poder de su amor. Las personas todos los días caen y a pesar de ello se levantan diciendo: Señor, te doy gracias porque estoy seguro de que harás de mí un santo. Agrada enormemente al Señor y más pronto o más tarde recibirá lo que espera de él. Si fuéramos realmente libres de nuestros apegos a nuestras miserias, de estar dando siempre vuelta a lo que fuimos, definitivamente el Señor podría obrar bastante en esa libertad, ¿no? Mostrarnos tal y como somos ser libres de las apariencias, ser libres de escrúpulos también, que muchas veces no nos han dejado avanzar en el camino. Y cuando no nos dejan avanzar en el camino, no dejamos a Dios ser Dios y lo que Él quiere hacer de nosotros. Aceptarse a uno mismo, nos dicen, significa acoger las miserias propias, pero también las riquezas, permitiendo que se desarrollen todas nuestras legítimas posibilidades y nuestra auténtica capacidad. Así pues, antes de expresarnos en términos tales como soy incapaz de hacer tal cosa o tal otra, resulta conveniente discernir si esta afirmación procede de un sano realismo espiritual o es una convicción de naturaleza puramente psicológica que deberíamos desechar. La santidad, en el sentido correcto, la posibilidad de crecer indefinidamente en el amor a Dios y a nosotros y a nuestros hermanos, convenzámonos de que en ese campo nada nos resultará inaccesible. Basta con no desanimarnos nunca y no ofrecer resistencia a la acción de la gracia divina confiando enteramente en ella. No todos poseemos madera de héroe, pero por la gracia divina sí tenemos todos madera de santo. Es la ropa bautismal de la que nos revestimos al recibir el sacramento que nos hace hijo de Dios. El reconocernos hijo de Dios, el reconocernos su creación a imagen y semejanza, nos va a ayudar a reconfortar mucho este sentido de libertad interior, que todos la anhelamos en el fondo de nuestro corazón. Y aceptándonos a uno mismo, acá nos comparten, es aceptar también a los demás. A veces no llegamos a aceptar a los demás porque en el fondo no nos aceptamos a nosotros. Imagínense. Y en la tercera parte de la primera unidad, pues pasamos también a lo que es la aceptación del sufrimiento, ¿no? El principio fundamental es el mismo. No seremos capaces de transformar eficazmente nuestra vida si no comenzamos por acogerla en su integridad y en consecuencia por aceptar cualquier acontecimiento exterior al que nos enfrentemos. Resulta difícil aceptar lo que percibimos como bueno, lo que no percibimos como bueno, gratificante o positivo. Y es más difícil aún cuando se trata de dificultades y sufrimientos de todo tipo. Entonces, pues, sean cuales sean nuestros proyectos o nuestra cuidadosa planificación, existen multitud de circunstancias que no podemos dominar y multitud de acontecimientos contrarios a nuestra previsión. Nuestras aspiraciones o nuestros deseos, que nos vemos obligados a aceptar. En este sentido, creo que lo más importante es no contentarse con aceptarlas a regañadientes, sino aceptarlas verdaderamente. Aquí, elegir significa realizar un acto de libertad que nos lleve, además de resignarnos, a recibirlas de forma positiva. Si tenemos la fe suficiente en Dios para creer que Él es capaz de extraer un bien de todo lo que nos ocurre, así lo hará. Que te suceda como has creído, dice en varias ocasiones Jesús en el Evangelio. Dios puede sacar provecho de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. El sufrimiento que más daño hace es aquel que no se acepta. La tensa resistencia que genera en nuestro interior y la no aceptación del sufrimiento hacen que éste aumente, mientras que cuando estamos dispuestos a aceptarlo se vuelve de golpe menos doloroso. Un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento, decía Santo Cura de Ars. La aceptación de un sufrimiento hace este mucho más soportable que la crispación del rechazo.
A veces querer eliminar un sufrimiento a cualquier precio provoca después sufrimientos mucho más difíciles de sobrellevar. En la adhesión al dolor encontramos fuerza. ¿No habla la escritura del pan de lágrimas? En el Salmo 86. Dios es fiel y siempre da la fuerza necesaria para asumir un día tras otro lo más duro y difícil de nuestra vida. Y dice Eti y Lesum del testimonio que hemos compartido: desde el momento en que me he mostrado dispuesta a afrontarlas, las pruebas siempre se han transformado en belleza. El auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al dolor. Los peores sufrimientos del hombre son los que se temen, dice Eti y Lesum. El sufrimiento malo no es el vivido, sino el representado, ese que se apodera de la imaginación y nos coloca en situaciones falsas. El problema no está en la realidad, que es esencialmente positiva, incluso en su parte dolorosa, sino en nuestra representación de la realidad. Rehuir el dolor es rehuir la vida. Este ha de ser aliviado en la medida de lo posible, pero forma parte de nuestra vida y querer eliminarlo por completo significa eludir la vida misma. Al aceptar los sufrimientos propuestos por la vida y permitidos por Dios para nuestro progreso y nuestra purificación, nos ahorramos otros mayores. Hay que evitar soñar permanentemente con una vida distinta. Es preferible aceptarla de corazón. Toda existencia, incluso si se encuentra abocada al dolor, es infinitamente bendita e infinitamente valiosa. Una actitud así nos introduce en la realidad y nos ahorra muchas energías, las mismas que gastamos quejándonos, exigiendo que las cosas sean diferentes, soñando con imposibles. La leve tribulación del momento nos produce sobre toda medida un peso eterno de la gloria. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento para nosotros? La purificación de nuestras almas. Y para todo esto, en realidad, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de esa vida de unión con la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo, ¿no? La impotencia en la prueba y la prueba de la impotencia. Incluso si aparentemente no hay de dónde agarrarse ni se dispone de los medios concretos para intervenir, tenemos que decirnos a nosotros mismos que a pesar de todo, aún nos queda la posibilidad de creer, de esperar y de amar. Creer que Dios no abandona a la persona y que la oración por ella dará sus frutos en el tiempo oportuno. Esperarlo todo de la fidelidad y el poder del Señor. Amar a esa persona sin dejar de llevarla en el corazón y en la oración, perdonando todas sus culpas y el mal que haya hecho, y expresando nuestro amor por ella de acuerdo con las circunstancias. Un amor que no se puede traducir en hechos visibles, pero que se expresa en la confianza, en el abandono y en el perdón. Un amor mayor y más puro cuanto más desgraciado. El amor, aunque pobre e impotente en apariencia, siempre es fecundo y no puede no serlo porque participa del mismo ser y de la vida misma de Dios. Y pues en esta última unidad, en la última parte de esta unidad, es la aceptación de los demás, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos frente al dolor provocado por quienes nos rodean? La línea de conducta ha de ser la misma, esforzarnos por consentir. Los disgustos motivados por los otros son más difíciles de aceptar que las molestias materiales, porque en el primer caso entra en juego la libertad y nos consta de que las cosas podían haber sido diferentes. Aunque no resulta sencillo, hay que saber perdonar a los que nos hagan sufrir o nos decepcionen, e incluso aceptar como un favor o como un beneficio los problemas que nos crean. Imagínense. Y acá pues va ahondando en lo que es el tema del perdón. La negativa a perdonarnos encadena a quien queremos mal y enajena nuestra libertad. Es mucho más inteligente perdonar toda deuda tal y como invita el Evangelio. A su vez, se nos perdonará a todos nosotros y nuestro corazón quedará libre.
El Espíritu Santo transformará y ensanchará nuestros corazones hasta hacerlos capaces algún día de amar como Dios nos ama. Cuando nos hallemos interiormente oprimidos, muchas veces no habrá otra razón que esta, que nuestro corazón es mezquino en sus disposiciones hacia el prójimo y se niega a amar y a perdonar con generosidad. Todo es gracia, Dios nos conduce. La regia libertad de los hijos de Dios, signo de su nueva condición a través de su unción con Cristo. Ni las circunstancias, ni las contingencias buenas o malas, ni el comportamiento de los demás pueden afectarle negativamente. Solo pueden fomentar su verdadero bien, que es amar. Esa es la gracia que tenemos por ser hijos de Dios. Y pues el libro sigue con lo que les había comentado en un principio, con el tema de vivir el presente, también de no esclavizarnos con nuestras angustias, con nuestras ansias, con lo pasado, ¿no? Y nos van compartiendo sobre cómo es que estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, aportan a la vida en libertad. Y la ley y la gracia también, ¿no? Como la pobreza espiritual y la libertad, ¿no? Hacernos pequeñitos ante Dios, aceptándonos, conociéndonos, aceptándonos para poder superarnos y tener vida en Él. Y en Él siempre vamos a ser libres, así tengamos las opresiones que podamos tener, así tengamos las inquietudes y las preocupaciones que nunca van a faltar en la vida. Pero con Dios realmente alcanzamos la verdadera libertad desde la tierra. Terminamos con una oración para agradecer al Señor por este compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, San José, Virgen María, Sagrada Familia, les agradecemos por nutrir nuestra alma y nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, Paráclito, dulce huésped de nuestras almas, a poder tener ansias por alcanzar la eternidad, y que cada lectura que vayamos a compartir siempre sea para nutrir nuestro corazón y que lata de amor por esos deseos que tiene de poder pronto llegar al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de María, nadie como San José. Silencio de mi oración, te doy mi vida.